Hola, ¿qué tal? Soy Guillem Vila, el creador de este canal de YouTube, y hoy quería hacer un vídeo sobre todo de empresas baratas, que veo baratas en este momento. Nos vamos a centrar sobre todo en empresas de Estados Unidos y Europa, porque tampoco quiero hacer un vídeo súper largo. Luego en otro momento a lo mejor hago un vídeo de empresas de otros lugares, de China, Canadá, etcétera. Pero de momento nos vamos a centrar en Europa y Estados Unidos. Así que sin más, empezamos. Bueno, antes de nada, el disclaimer, ya sabéis que nada de lo que se diga en este vídeo es recomendación de compra ni de venta y que sois responsables de vuestras propias inversiones. Vale, antes de empezar con las acciones, con la lista de acciones europeas y de Estados Unidos que yo veo baratas en este momento, lo que quería comentar es cómo podemos llegar a la conclusión si una empresa está barata o no está barata, ¿no? ¿Qué es estar barata? Y yo lo que creo que tiene sentido cuando hablamos de que una empresa está barata es que la rentabilidad que vamos a obtener en los próximos años va a ser elevada, más elevada que las alternativas, ¿no? Entonces, si barato es cuánta rentabilidad vamos a obtener, se entiende que una empresa barata es una empresa que nos dará una alta rentabilidad. Yo lo que quería aquí primero discutir es cómo se obtiene la rentabilidad o cómo yo entiendo que se obtiene la rentabilidad en la inversión en bolsa, ¿vale? Em, lo para mí hay 3 formas, bueno, de hecho, a lo mejor habría 4, las vamos a comentar. Las 3 principales es el retorno que puede dar la empresa al accionista. Aquí básicamente hablamos de dividendos y recompras, o sea, todo el dinero que genera la empresa y que la empresa decide devolverlo al accionista, ya sea recomprando acciones o con dividendos, ¿vale? Esto está clarísimo. La segunda pata de crecimiento de rentabilidad sería a través del crecimiento, ¿vale? Si una empresa está creciendo un 5% anualizado, pues esto es rentabilidad que de alguna forma el propietario, el accionista irá capturando a lo largo de los años. Y la tercera forma de rentabilizar nuestra inversión es con la expansión de múltiplo, ¿vale? Em, de hecho, habría una cuarta que sería en el caso de que la empresa decida fortalecer el balance. Es decir, una empresa que tiene mucha deuda pasa a tener poca deuda o que tiene deuda pasa a tener incluso caja neta, pues claro, la empresa vale más porque su balance está más saneado y por lo tanto es una empresa más, bueno, que tiene más valor. Y bueno, lo que decía, la expansión de múltiplo aquí básicamente es compras barato, múltiplo pongamos 10 y cuando llega a un múltiplo 15, para poner un ejemplo, pues vendes y entonces has capturado la expansión de múltiplo y también te ha dado una rentabilidad. ¿Qué pasa aquí? Que em, esta parte de aquí, esto y esto, o en realidad también eh, el hecho de si una empresa está reduciendo deuda, también entraría dentro de este pack, pero esto es el rendimiento que recibimos como propietarios, ¿no? Como propietarios. ¿Qué pasa? Que el múltiplo, la expansión de múltiplo, realmente no es una rentabilidad que obtenemos como propietarios, sino que solo lo podremos ejecutar, solo lo podremos recibir si vendemos. Por lo tanto, si nosotros nos focalizamos o las inversiones a las que nos focalicemos para muy largo plazo, realmente esta expansión de múltiplo a lo mejor no la capturamos nunca. Si compramos una empresa y en 20 años no vendemos, pues esto no lo vamos a capturar. Por lo tanto, esta parte de aquí en realidad sería una parte más especulativa, ¿no? Especulativa. A ver, ¿qué puede pasar? Que, mm, perdona, que no se me ve, entonces eh, voy a poner así, luego ya pondré la cámara otra vez, pero esta parte de aquí está clarísima. Si no vendemos, no la recuperamos, ¿vale? Por lo tanto, y yo una forma que tengo de verlo es decir, para empresas que nosotros
la intención, que luego nunca se sabe lo que haremos, pero que la intención es tenerlas para muy largo plazo, realmente lo que percibiremos es esta parte de aquí, esto de aquí, la parte de propietarios, ¿vale? Cuando, compramos una invertimos en una empresa con ya un poco con más la intención de venderla, entonces estamos más la parte de expansión de múltiplo tiene más importancia. Aquí, por ejemplo, pues, una empresa cíclica que la compramos con la intención de, pues, si le sacamos un 70% un 100% o un 200% vendemos la totalidad o una parte y entonces capturamos la expansión de múltiplo. Otro caso, no sé, una empresa que tenga, problemas de deuda y que esté la cotización súper hundida, que haya dudas de si la empresa se va a recuperar o no, entonces, la podemos comprar extremadamente barata y lo que en fin, hay múltiples casuísticas, ¿no? Pero una opción sería la compro aquí muy barata porque hay muchas dudas, pero yo confío que la empresa se va a recuperar de un problema de deuda. Y cuando el mercado empieza a ver que realmente sí se están solucionando los problemas de deuda, entonces el múltiplo que a lo mejor estaba cotizando a 5 veces beneficio futuro, pues pasa a cotizar a 15 y entonces capturas la expansión de múltiplo y a lo mejor no te interesa quedarte esta empresa y bueno, pues luego la puedes revender. O cuando hay, yo qué sé, por ejemplo, dudas, no escribo muy bien, pero del negocio. Si hay dudas de que el negocio, digamos, pueda tener futuro o no sé, que haya una disrupción tecnológica, pues a lo mejor la empresa se hunde mucho, no es una empresa que te interese para largo plazo, pero crees y confías que se va a recuperar, que se van a desvanecer estas dudas que hay sobre el negocio, entonces eh, se hunde la empresa, compras, se desvanecen las dudas porque, bueno, se demuestra que realmente el negocio va a continuar, se recupera el múltiplo, capturas la expansión de múltiplo y vendes, ¿vale? Em, bien, por lo tanto, esta parte de aquí, para las empresas que nosotros queramos para una cartera para largo plazo, realmente esto no nos va a servir mucho porque nuestra intención es no vender, ¿no? Que esto no lo puedes asegurar nunca, porque realmente, pues yo qué sé, una empresa puede cambiar sus perspectivas y que ya no encaje dentro de tu cartera. En fin, pueden pasar muchas cosas, o que se endeude demasiado, ya no estés cómodo, lo que sea, ¿no? Y al final a lo mejor vendes y estás capturando una expansión de múltiplo, o a lo mejor estás capturando una desexpansión de múltiplo. Pero bueno, en cualquier caso, hasta que no vendes, no puedes capturar esta parte de aquí, ¿vale? Em, Luego, respecto a estas dos, y aquí también incluiríamos la parte de reducción de deuda, ¿vale? De fortalecer el balance. em, Y sobre todo esta de aquí, esta es la parte más fiable, ¿vale? Perdona, fiable. ¿Por qué es la parte más fiable? Porque realmente el retorno al accionista, cuando nosotros invertimos, yo al menos, por ejemplo, que me enfoco en empresas maduras, empresas ya consolidadas, que no hay mucho riesgo de disrupción tecnológica, etcétera, normalmente con crecimientos más bien bajos. Pues si es una empresa que en el precio de lo que la estás comprando te está dando un 5% de dividendo más yo qué sé, imagínate que está muy barata y un 5% en recompras, imagínate que está dando un 5% más 5%, ¿vale? Porque está muy barata. Entonces tú aquí estarías sacando un 10% de retorno al accionista, que esto es muy fiable, ¿vale? Porque si es una empresa en un sector defensivo con pocas posibilidades de disrupción tecnológica, un producto, en fin, alimentación o infraestructura, ¿vale? Esto es una parte muy fiable.
Y es por eso que, y ya lo veréis, yo mi estilo de inversión me focalizo mucho aquí, porque no quiero muchas sorpresas. El crecimiento está bien, evidentemente, es parte del retorno. De hecho, una empresa que nos esté creciendo a un 5%, pues es rentabilidad adicional que debemos sumar al retorno que la empresa devuelve al accionista. Lo que pasa es que esto es mucho más incierto, ¿vale? Yo, evidentemente, mi tipo de inversión, mi filosofía de inversión, no me centro en empresas de alto crecimiento, es decir, empresas que estén creciendo un 20-30%, yo no me meto. ¿Por qué? Porque em, la rentabilidad, o sea, sí, la rentabilidad que representa que vas a sacar va a venir mucho del crecimiento, en empresas de crecimiento, evidentemente, porque normalmente las vas a pagar caras y el crecimiento es incierto. La empresa puede dejar de crecer, puede salir un competidor, puede salir un producto sustitutivo, en fin, el crecimiento para mí es un plus, ¿vale? Es un plus. Claro, si tú puedes entrar en un negocio em, estable, seguro, pero que ves perspectivas de que el negocio se pueda expandir en otros mercados y tal, pues mucho mejor, ¿no? Pero si no, yo con crecimientos moderados del 3, 4, 5, 6%, me conformo y para mí es un plus porque a los precios a los que yo voy a comprar, normalmente ya me voy a sacar una buena rentabilidad fiable y bastante predecible. Siempre pueden pasar cosas, siempre te pueden haber sorpresas que te acaben recortando el dividendo o las recompras o lo que sea y al final, en este caso que estábamos diciendo en el ejemplo, un 10%, pues al final esto acaba siendo un 7 o un 8, pero pasará a veces, pero en la mayoría de las veces no debería pasar si hemos hecho bien nuestro análisis, ¿vale? Bien, vamos a pasar a... tengo que quitar esto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y esto, siguiendo con la diapositiva anterior, yo aquí lo que quiero enseñar es el, el impacto que tiene el comprar barato, ¿vale? Aquí que tenemos, yo he puesto unas cuantas empresas, aún no estamos en la parte de ver qué empresas están baratas, ¿vale? Es simplemente una tabla donde podemos comparar diferentes empresas que tienen diferentes precios de entrada. A lo mejor, esto claro, cuando yo he hecho lo he preparado, pues a lo mejor se ha movido y no coincide exactamente, ¿vale? Y además son mis cálculos y por lo tanto puede haber algún error. Pero bueno, en cualquier caso, esta parte de aquí, el Free Cash Flow Yield, ¿vale? Y ya lo hemos visto en otros vídeos, y yo lo veo como la rentabilidad o lo que nos pertoca como accionistas cuando compramos esta acción, ¿vale? TAP, que es Molson Coors, que de hecho la hemos analizado en algún otro vídeo, está muy barata y nos da un 12% de rentabilidad de Free Cash Flow Yield. Y esto para mí es la rentabilidad que sacamos como inversores ya directo de saque en el momento de comprar la empresa. O sea, por cada 100 euros que invertimos en Molson Coors, recibimos 12, ¿vale? Tal cual, sin tener en cuenta crecimiento, sin tener en cuenta nada más, 12% es, yo lo veo también como el máximo que podría repartir la empresa en- entre dividendos y recompras. Si repartiera todo lo que gana, ya sacaríamos un 12%. Evidentemente, si reparte todo lo que gana, el crecimiento va, bueno, no va a ser cero porque a lo mejor hay un poco de inflación, pero prácticamente sería nulo. Pero recibiríamos un 12%, lo que hemos visto antes, muy predecible. Y esto es lo que a mí me gusta, que sea algo muy predecible, ¿vale? Bien, em, esto se divide en dos partes, ¿vale? Tenemos esta parte de aquí, donde tenemos el rendimiento a T0, o sea, en el momento de comprar, tiempo cero, y luego el crecimiento, que es el futuro.
Vale. Entonces, yo lo que hago aquí es decir, vale, si a tiempo cero, en el momento de comprar, tengo esta rentabilidad inicial del free cash flow que me da a precios de compra, ¿cuál será sobre precios de compra también el yield, o sea, la rentabilidad al cabo de 5 años con este crecimiento? ¿Vale? Y aquí lo vais viendo, cómo va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y esto lo he querido enseñar porque es importante ver que luego, de hecho, tengo la calculadora aquí y vamos a jugar un poco, pero aquí lo que quería que quedara muy claro es la importancia para este tipo de inversión, ¿eh? Que cada uno puede tener otro tipo de inversión, pero la gente que se enfoque en una inversión muy segura, que no quiere decir con baja rentabilidad, pero sí muy segura, muy previsible, con mucho flujo hacia el accionista a través de dividendos y recompras, pues la importancia del yield inicial. ¿Por qué? Porque fijaros que Louis Vuitton, que no está brutalmente barata, pero tampoco está cara, fijaros que ya nos está dando prácticamente un 6% de rentabilidad inicial. Yo le he estimado un crecimiento del 8% y fijaros que hasta el cabo, aquí vemos cómo van evolucionando las rentabilidades, ¿no? Pues incluso al cabo de 20 años, creciendo al 8%, no alcanza a Molson Coors. ¿Por qué? Porque a Molson Coors la compramos mucho más barata. En cambio, sí que Kraft, con una rentabilidad inicial del 10% y un crecimiento que he estimado yo del 3%, pues sí que vemos que entre los 10 y 15 años, ¿verdad? Entre los 10 y 15 años, Louis Vuitton consigue, fijaros que consigue ser la segunda empresa ya con más rentabilidad. Pero claro, estamos hablando de entre 10 y 15 años. Si todo esto es cierto, ¿eh? Si todas estas hipótesis son ciertas. Y como nos tenemos que trasladar tanto en el futuro, la incertidumbre es aún más alta, ¿vale? Esto es esta parte de aquí, esto de aquí, bueno, ahora ya no sé si se verá nada con tantas flechas, pero esto es más seguro. Y esto de aquí es más incierto, ¿vale? Por lo tanto, para este tipo de inversión yo creo que es muy importante focalizarse no en comprar malas empresas, simplemente en comprar empresas que estén bien o que sean buenos incluso, pero que sobre todo la parte de retorno al accionista sea ya buena. Y claro, esto es para inversión, lo que decíamos, para empresas, que es mi tipo de inversión, maduras en general, poca incertidumbre y normalmente poco crecimiento también, ¿vale? De hecho, mira, me voy a poner aquí y ahora, de hecho, podría yo volver. Vale. Si ahora vamos a jugar un poco con la tabla esta, porque creo que es importante entender cómo funciona. Y vamos a ser muy negativos con Molson Coors. Ya vimos, fijaros, Molson Coors la tengo aquí. Y vimos que solo con recompras puede llegar a crecer un 9%, ¿vale? Molson Coors. Si el precio se queda aquí, porque claro, si el precio empieza a subir, esto irá bajando. Y el crecimiento orgánico máximo que le estimamos con las rentabilidades que tiene esta empresa del 5%. Pero eh, aún así vamos a superar que solo crece un 2%, ¿vale? Y vamos a suponer que Louis Vuitton lo peta y crece un 10%, que no tiene la pinta porque los resultados que está presentando son más bien son de decrecimiento
más que de crecimiento. Pero como esto nos proyecta a muchos años vista, vamos a suponer 10%, ¿vale? Fijaros que voy a quitar esta porque estamos comparando estas dos de momento. Actual, pues 12% versus prácticamente el 6. A 5 años, 13 contra 9. A 10 años empezamos a empatar. Pero claro, nos estamos poniendo en una situación súper, súper, súper optimista para Louis Vuitton y pesimista para TAP. Si nos ponemos al revés y decimos, no, Molson Coors va a crecer al 6, que sería muy optimista a lo mejor, porque al final es una empresa de consumo y aunque ahora pueda hacer recompras muy baratas y por lo tanto que tengan mucho impacto, esto en algún momento dejará de ser así porque la empresa, yo espero que se vaya poniendo más cara, más a su precio, las recompras cundirán menos y el crecimiento orgánico, al final, lo que crezca la población, no mucho más, porque la gente tampoco va a consumir muchas más cervezas de las que ya consume. Bueno, y nos ponemos en un caso, en un escenario pesimista para Louis Vuitton. Fijaros la gran diferencia que tenemos, ¿eh? Incluso sin ser tan optimista con Molson Coors. Vamos a poner un 4, pero es que igualmente, si Louis Vuitton no consigue crecer mucho, fijaros lo que pasa al cabo de 20 años. O sea, Molson Coors pegaría una paliza, con un crecimiento que es perfectamente posible, ¿eh? Para largo plazo, un 4%, haces algunas recompras, algo de crecimiento orgánico, alguna adquisición, no es ninguna locura y fijaros qué rentabilidad sobre el precio de compra tendríamos al cabo de 20 años, 26%, ¿vale? Cuando haces estas comparaciones es importante mm, poner algo, digamos, que sea coherente, ¿vale? ¿Qué no es coherente? Pues pensar que Pepsi va a crecer al 10%. Esto no tiene mucho sentido. Yo creo que es prácticamente imposible que pase. Podría pasar, pero lo veo complicado y más viendo todo lo que reparte ahora en dividendos con un payout bastante elevado. Entonces, aquí la idea es jugar, bueno, ¿qué pasa en un escenario negativo para Pepsi para los próximos años? Pues que crezca un 3 o que crezca un 4. Yo creo que esto sería una parte más, bueno, 3 a lo mejor pesimista, 6 a lo mejor optimista. Entonces vas jugando con esto y te das cuenta que fíjate que Pepsi en un caso optimista 6% y Kraft con un bastante pesimista, un 1%, pues a 20 años y prácticamente no le sacas, o sea, empatas a partir del año 15-16. Fijaros cuánto te tienes que proyectar en el futuro, cuánta incertidumbre va a haber en este futuro para empatar, ¿vale? Y bueno, ya no digo de empresas como Mondelez, que están cotizando múltiplos altos, solo 4% de rentabilidad free cash flow yield, y bueno, le tenemos que suponer pues un crecimiento del 10% solamente para empatar, fijaros, empatar al cabo de 20 años con Molson Coors. Y esto em, sí tiene en cuenta la reinversión de dividendos, porque estamos teniendo en cuenta todo el free cash flow. Ahora me estaba yo confundiendo. Pero bueno, en cualquier caso, fijaros cuánto impacto tiene el hecho de pagar poco eh, para empresas mm, maduras, predecibles, poca incertidumbre, poco crecimiento, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante realmente estar pagando poco. Además que la tercera pata de la rentabilidad que vamos a obtener, aunque dijimos que en principio no la utilizaremos, pero es el cambio de múltiplo. Pues si compramos barato, compramos con un múltiplo bajo, siempre podemos aprovechar esta expansión de múltiplo y a lo mejor, si nos interesa, pues hacer una rotación, porque siempre es mejor tener una extra de rentabilidad, aunque sea ficticia, por expansión de múltiplo, porque la puedes ejecutar en cualquier momento para hacer una rotación, que tener al revés, haber comprado
en la parte, bueno, normal o incluso cara y tener una desexpansión de múltiplo, ¿vale? Bueno, y luego aquí, em, aquí no me voy a extender mucho, ¿eh? Porque para mí la parte más importante del vídeo es lo que hemos visto ahora. Pero bueno, a- yo para que os hagáis una idea, tengo en el radar 180 y tantas empresas ya analizadas, bueno, con un análisis ligero, pero con un cierto análisis ya bueno, de cuánta rentabilidad puedo esperar de esta empresa, cuáles son las rentabilidades, cuáles son los márgenes, cuáles son las perspectivas de negocio, un cierto análisis. Y ya tengo 180 empresas, ya llevo varios años con esto. Y aquí veis, eh, Mondial la he querido poner como ejemplo de empresa que no está barata. Pero veis, de las 180, claro, no todas son de Estados Unidos. La primera página es las empresas de Estados Unidos, pero fijaros que empresas que yo considere que pueden dar una rentabilidad mirada por la TIR, la tasa interna de rentabilidad, ya visteis que yo tengo varias formas de calcular la rentabilidad, pero yo lo tengo ordenado eh, con este parámetro, las empresas las ordeno por este parámetro en mi radar. Empresas que den como mínimo un 11%. Solo hay 6 y tengo bastantes de Estados Unidos. De hecho, en mi radar, el mercado, o sea, sí, el mercado donde tengo más empresas analizadas es el de Estados Unidos y fijaros que solo hay 6 que cumplen este criterio, ¿vale? Luego, en 10% hay bastantes, ¿eh? Pero bueno, como tenía que cortar en algún sitio y si no también la lista se me hacía muy larga, pues fijaros. Y esto da un poco una idea de lo mm, más bien caro que está el mercado americano en estos momentos. Y evidentemente yo en mi radar, por mi tipo de inversión, pues no tengo empresas ya lo he dicho antes, pero de crecimiento, biotecnológicas, eh, incluso de tecnología punta, cosas que estén creciendo mucho. Todo esto no lo tengo en mi radar. Por lo tanto, bueno, son empresas todas relativamente consolidadas y tal. Y aquí, bueno, tampoco me voy a extender mucho. Fijaros, la empresa que veo más barata, León del Basel, está cotizando ahora, bueno, en el momento al menos de preparar el vídeo, a 61. Llegó a estar a 50 y algo y llegó a estar un 20% de Free Cash Flow Yield. Yo, de hecho, compré esta empresa alrededor de estos precios. Aproveché cuando tuvo el bajón a 55 o algo así. Fijaros la tira esperada, pues yo creo que es una empresa que cuando te posicionas en una empresa donde no le ves un riesgo aparente, evidentemente esto es una cíclica y siempre tiene más riesgo, pero donde no le ves un riesgo importante porque has hecho tus deberes a nivel de deuda, a nivel de tipo de negocio y todo, y ya partes de un 17% de rentabilidad sobre el free cash flow a tiempo cero, con un cierto crecimiento y con una TIR esperada del 17, pues te posicionas en un entorno muy favorable, con mucho margen de seguridad y donde las posibilidades de que las cosas salgan bien son más elevadas, ¿no? Porque apuntas más alto y en realidad estás reduciendo el riesgo, porque aunque pase algo, seguramente la rentabilidad de esta inversión, es lo que creo, pues va a estar por encima del 10%. Yo diría prácticamente seguro, ¿vale? En este caso sí que fijaros que es una empresa, ya lo he dicho, es cíclica, donde sí que vamos a querer capturar la expansión de múltiplo, ¿vale? En este caso, vamos a querer capturar el dividendo, vamos a querer capturar las recompras si las hace, más las recompras, vamos a querer capturar el crecimiento, evidentemente, pero en el momento en que haya una expansión de múltiplo, porque ahora esta empresa está, a ver, que lo tenía por aquí. Está cotizando, ¿a cuánto está cotizando? Per 5 5 y pico, algo así.
estoy mirando, perdonad. Sí, per 6, está cotizando a per 6, pues imagínate que se va a per 9 o 10, que podría ser perfectamente, pues entonces puedes capturar esta rentabilidad vendiendo la empresa y haciendo una rotación o quedarte en efectivo. Vale, y luego otra conclusión que quería comentar es que fijaros que hay mucha relación entre la rentabilidad que obtenemos, medida por la tasa interna de rentabilidad, que es como lo hago yo, y el free cash flow yield, ¿vale? Lo que decíamos, como son empresas donde los crecimientos no son altos, pues lo que más impacto tiene es el free cash flow yield, lo que pagamos por la empresa, ¿vale? Bueno, luego tenéis Molson Coors, que la hemos comentado ya en otro vídeo, Kraft, que también la hemos comentado, Teleflex, una empresa hace material quirúrgico, temas sanitarios, material, alimentación y, bueno, T. Rowe Price, ¿vale? Y Mondelez que está acá. Y fijaros que T. Rowe Price está ya realmente a la barrera, ¿vale? Yo T. Price la he estado comprando por debajo de 100 y en el pico que llegó a 80 y tantos, pues también estuve comprando ahí. ¿Vale? De hecho, de esta lista de empresas que yo tenga, pues tengo LyondellBasell, tengo Molson Coors, tengo Kraft y tengo Tierra. Pero para mí, todas las empresas de la lista podrían ser candidatas a entrar en algún momento si la rentabilidad es suficiente y en este momento pues no hay ninguna alternativa mejor y tienes cash disponible, en fin, se tienen que dar muchas cosas, ¿no? Ya los que llevéis tiempo invirtiendo ya lo sabréis. Vale. Y luego, no os asustéis, aquí la lista es muy larga, bueno, es más larga. De hecho, he tenido que quitar algunas, pero me parecían menos interesantes. Esta es la lista de empresas europeas, ¿vale? Fijaros que en lugar de 6 ya hay 15 y algunas las he quitado. Yo, para mí, el mercado europeo está en general más barato que el americano. Y, a ver, tampoco voy a comentar mucho. Al final, si luego os interesa, pues tenéis, bueno, tenéis el nombre de la empresa aquí, pero tenéis también el ticker, las podéis buscar. La mayoría de empresas yo creo que son bastante conocidas. A lo mejor una que no lo es tanto, Semapa, yo la descubrí mirando algún vídeo, no me acuerdo exactamente en qué canal. Es una empresa que tiene una parte del negocio que es una cementera y una parte que fabrica pulpa para, bueno, para papeles y tal. ¿Y qué pasa con esta empresa? Que está muy barata, ¿vale? Fijaros, free cash flow yield del 24%. Esto quiere decir que está cotizando a un PER 4, dividendo del 6,9%. De hecho, yo cuando la compré por debajo de 15, pues era un poquito más. Crecimiento del 5, pero aunque fuera menos, como la compra es muy barata, pues hay mucho margen de seguridad. Putada de esta empresa que está en Portugal y la retención del dividendo es muy alta. Yo sinceramente lo que yo tengo pensado para esta empresa, como la he comprado tan barata, o creo que la he comprado tan barata, mi objetivo aquí, como además tiene este punto cíclico, porque fijaros que es cemento y pulpa para hacer papel, es intentar capturar expansión de múltiplo. Tengo aquí un precio objetivo de 30, comprada a 15. Pues si nos acercamos a estos valores, yo creo que me plantearé vender y intentar buscar alguna otra cosa. No tenemos, bueno, Telefónica, La Française de Jeux, que, bueno, son, ahora no me sale, pero el tema de apuestas y de loterías. Bayer, Ignago Beto, que es fabrican vidrio, sería un poco una competencia de Veralia o de Vidrala. En Italia, esto sí, bueno, Repsol, Schroders, una gestora de activos, British American Tobacco, Brembo, que hace los frenos de un montón de coches, uno de los líderes del mercado en fabricación de frenos, en Agas. Esta creo que la vi en el canal de Gorka, alguien habló de ella.
suministran material EPIs y, bueno, material de protección, para, bueno, temas laborales, Acerinox, Henkel, Diageo y Euronext. eh, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, solo aquí quería puntualizar solo un par de cosas, que lo que habíamos dicho antes de que la rentabilidad que obtenemos anualizada mm, tiene mucho que ver con el free cash flow yield, o sea, el precio que pagamos al principio, pero vemos, sobre todo este caso aquí, que fijaros que es una empresa que tiene una rentabilidad esperada bastante alta y en cambio el free cash flow yield tampoco es tan alto, ¿vale? Ahora está cotizando creo a per 14, según yo mis estimaciones. Y entonces, ¿por qué esto? Esto es básicamente porque esta empresa que está cotizando a per 14 tiene caja neta equivalente a 10 años de beneficios, ¿vale? O sea, tiene tanta caja en el balance como lo que va a generar en los próximos 10 años, si no creciera, ¿vale? Entonces tiene un montón de caja neta y yo luego, que esto no lo hemos visto en ningún vídeo, porque de hecho no hemos visto ninguna empresa que tenga tanta caja neta, pero cuando, si tienen un poco, no, pero si tienen un montón de caja neta, como este es el caso, 10 veces el flujo de caja en caja neta, y yo hago un ajuste porque considero que al menos parte de esta caja sí que la empresa la va a distribuir o la va a aprovechar para crecer más o algo hará, ¿vale? Entonces aquí realmente hay un ajuste, ¿vale? Luego en algún vídeo, cuando toque alguna empresa y analice alguna empresa con mucha caja neta, veréis yo lo que hago. Pero básicamente yo considero esto, que parte de este efectivo lo van a distribuir, que a lo mejor al final no pasa, pero bueno, esto ya luego cada uno es, bueno, estimar si puede pasar, si no puede pasar, qué confianza tenemos en que pase, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego el resto sí que ya veis que más o menos cuadra bastante. Esta también sorprende un poco, pero aquí sobre todo el cambio de que aquí es porque aquí hay expansión de múltiplo, algo está cotizando muy barata, está cotizando a per 10 o algo así. Es una empresa que yo considero que puede estar cotizando a 15, algo así, 16 incluso, y un crecimiento que, bueno, no está mal. Y con este dividendo, las recompras que está haciendo, este crecimiento y todo, compuesto de la expansión de múltiplo, pues por eso, ¿vale? Aquí es por el ajuste de caja y aquí es por expansión de múltiplo. El resto ya veis que cuadra bastante. Fijaros, pues la que más cara está, pues también es la que menos rentabilidad. Luego viene un 7, un 8, un 9 por aquí. En fin, que cuadra bastante, ¿vale? Y bueno, yo creo que hemos comentado todo lo que quería comentar. Em, Como resumen, bueno, simplemente decir que para la gente que se quiere enfocar a una inversión tranquila, con flujos de caja previsibles, con mucho retorno hacia el accionista a través de dividendos y recompras, creo que tiene mucha importancia el precio que pagamos. De hecho, em, si volvemos, a ver, mira, si volvemos atrás, bueno, ahora se nos ha quitado todo lo que teníamos aquí dibujado, pero esto, que está muy relacionado con el precio que pagamos, porque cuanto más barato, más altos serán los dividendos y más impacto tendrán las recompras. Esto es lo que podemos controlar. El crecimiento lo podemos estimar, ¿vale? Pero siempre hay más incertidumbre. Y además, en este tipo de empresas, perdonad, en las que me centro yo, el crecimiento, bueno, sí que puede variar y esto nos impactará en la rentabilidad, pero al final estamos hablando de empresas que crecen a lo mejor un 2% en el peor de los casos, hasta un 6, 7% en el mejor de los casos, ¿vale? Nunca serán empresas que van a crecer al 20% ni mucho más. Por lo tanto, esta parte será muy importante porque es la que podemos controlar. Esta tendrá menos importancia, la tiene, en el largo plazo, la tiene y mucho, pero como los valores son más bajos, la tiene menos y además es mucho más incierto lo que pasará aquí. A lo mejor una empresa decimos, ah, pues va a crecer un 7,
y al final crece un 2. Pues si hemos pagado barato en esta parte de aquí, al final, al menos los dividendos y las recompras no nos las quita nadie, ¿vale? Y bueno, expansión de múltiplo, evidentemente, también es algo que no podemos controlar. Podemos estimar por dónde irán los tiros y las tendencias, pero no podemos controlar. Por lo tanto, muy importante, el precio que pagamos es no la única, porque también nos podemos proteger haciendo un buen análisis y demás, pero es donde más nos podemos proteger, ¿vale? Y esto es un poco la conclusión que quería sacar. eh, y nada, espero que os haya gustado, que a lo mejor habéis aprendido alguna empresa que no conocíais. A mí me pasa también viendo vídeos de otra gente en YouTube o leyendo libros incluso, o, bueno, en fin, navegando por ahí, siempre encuentras cosas. Esto espero que os haya servido y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. De hecho, mira, hubiera podido salir yo aquí a despedirme, pero esto, lo que decía, que nada, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.